para todos y para todas. Muchas gracias por conectarse con nosotros en este evento que tiene transmisión a través de Facebook Live por la Universidad del Rosario Internacional y la Embajada de Suecia. Este evento sobre negociaciones internacionales sobre cambio climático y biodiversidad hace parte de la Semana del Ambiente que organiza la Embajada de Suecia del 25 al 31 de octubre. Mi nombre es Ana María Aldana, soy profesora e investigadora en el Grupo Mutis de la Universidad del Rosario. Desde el Grupo Mutis desarrollamos investigaciones en dinámicas socioambientales y promovemos el desarrollo local sostenible. Hoy tengo el honor y el placer de acompañarlos como moderadora de este conversatorio, en el que contamos con unos invitados de lujo. Les quiero presentar entonces a nuestros invitados. Juanita Chávez Posada es abogada de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho de Recursos Naturales de la Universidad de Wollongong en Australia. Es profesora de la Cátedra de Política y Biodiversidad de la Universidad Javeriana. Actualmente trabaja en la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación del Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Ha estado involucrada en asuntos internacionales de la biodiversidad desde hace varios años. Trabajó por 10 años con la FAO y también se ha desempeñado como consultora en organizaciones del Sistema de Naciones Unidas como el PNUD, UNCTAD y ONU Mujeres. Adicionalmente, ha acompañado como miembro de la delegación del país en negociaciones internacionales sobre biodiversidad. Bienvenida, Juanita. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Ahora les quiero presentar a Maritza Florian. Yo la conozco como Mara. Mara es bióloga de la Universidad de los Andes y magíster en ciencias con énfasis en ecología humana de la Universidad de Lund en Suecia. Estuvo vinculada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre 2012 y 2018, donde fue parte del Grupo de Adaptación al Cambio Climático. A finales del 2018 hizo parte del grupo de asesores de la Asociación Independiente de América Latina y del Caribe, AILAC, para los asuntos de adaptación al cambio climático y pérdidas y daños bajo el convenio. Pérdidas y daños bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se adoptó el libro de reglas del Acuerdo de París. También trabajó en De Justicia, en temas en derechos humanos y cambio climático. Actualmente trabaja con WWF Colombia en temas de implementación y negociaciones. Bienvenida, Mara. Ana, muchísimas gracias y pues no, para mí es el honor de estar conversando acá con Juanita, con Pablo y contigo y pues gracias a la embajada también por la invitación. Es una gran oportunidad. Gracias. Gracias, Mara. Y ahora les quiero presentar a Juan Pablo, nuestro participante más joven. Juan Pablo tiene 21 años y es estudiante de pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes. Es codirector de la organización juvenil Pacto por el Clima. Es activista climático en el movimiento global Viernes por el Futuro o Fridays for Future del capítulo Bogotá y delegado de la sociedad civil en Colombia en la COP26. Juan Pablo hoy nos acompaña desde Glasgow. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar con ustedes acá. Bueno, ahora que ya conocemos a nuestros invitados de lujo, les voy a contar cómo vamos a operar en este espacio. Tenemos una serie de preguntas. La idea es que cada uno desde sus experiencias y puntos de vista compartan con nosotros y con la audiencia sus experiencias particulares sobre estas preguntas. Voy a hacerles unas preguntas. La idea es que todos respondan, pueden responder en el orden que prefieran. Y si nos da el tiempo, más adelante en la conversación podremos abrir para preguntas de la audiencia. Entonces, quienes nos estén viendo por el Facebook Live, tomen nota y listos a hacer sus preguntas. Entonces, para empezar, me gustaría que por favor nos cuenten por qué el año 2021 es tan importante para el cambio climático y la biodiversidad. No sé si Juan quieras empezar desde Glasgow. Claro que sí, Ana María. Bueno, yo creo que este año es fundamental por una razón y es y voy a nombrar, digamos acá, el sexto informe del panel intergubernamental del cambio climático que nos menciona y nos vuelve a hacer un llamado de atención sobre el origen, primero, por una instancia, el origen antropocénico
de la crisis climática y también todos los escenarios catastróficos que de alguna u otra manera ya no podremos evitar. Siento yo que este informe de un panel que conforman diferentes científicos alrededor del mundo, lo que hace es alertarnos a la humanidad de que ya tal vez hay unos cambios que no podemos evitar y que hay otros escenarios que aún podemos evitar y que es nuestra responsabilidad tomar acciones ya mismo para poder hacerlo. Esto, digamos, en cuanto a no solamente el incremento de la temperatura a nivel global, pero también en cuanto a todos los fenómenos naturales que se van a comenzar a agudizar en el planeta y que van a afectarnos, digamos, en nuestra vida cotidiana, también todas las afectaciones que van a tener nuestros ecosistemas, de los cuales dependen muchos de los componentes asociados a nuestro bienestar, digamos, como sociedad. Y siento yo que esa alarma que nos muestra la ciencia es fundamental, además de ya toda la evidencia que existe el día a día que nosotros podemos ver también, no es más sino prender los noticieros y mirar cómo la están pasando diferentes personas que se ven afectadas por la agudización de los fenómenos naturales. Digamos, el año pasado en San Andrés y Providencia tuvimos las afectaciones por el huracán Iota y a hoy día seguimos teniendo ese tipo de afectaciones y hoy día, por ejemplo, los isleños de San Andrés siguen sin respuesta alguna sobre ese tema. Entonces, siento yo que lo que vemos en el día a día y lo que nos dice la ciencia, y sobre todo este año, con ese reporte tan importante que salió, nos hace prender una alarma que ya estaba encendida desde hace mucho tiempo, pero creo que cada vez nos está, como dicen por ahí, respirando mucho más cerca en la nuca. Muchas gracias, Juanita. Bueno, Ana María, yo quisiera, antes de contestar específicamente la pregunta de por qué este año es tan importante en términos de biodiversidad, recordar que nuestras acciones como seres humanos amenazan a más especies con la extinción global ahora más que antes, y que nuestro impacto sobre el planeta es mucho mayor de lo que el planeta puede soportar. Estamos en un momento crítico en la historia y las acciones colectivas que adoptemos van a ser cruciales para determinar la calidad de vida de nosotros en la actualidad, pero también de las generaciones futuras. Este año fue muy importante, Ana María, porque la comunidad internacional, 196 países que hacen parte de un convenio internacional muy importante, que se llama el Convenio sobre la Diversidad Biológica, expidió una declaración de jefes de Estado, en donde estos jefes de Estado reconocen que la crisis sin precedentes, pero interrelacionada, de pérdida de biodiversidad, cambio climático, desertificación, degradación de los suelos, la contaminación de los océanos, los riesgos para la salud humana, que fueron evidentes ahora también con la pandemia, y la seguridad alimentaria representan una amenaza existencial para nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra prosperidad y nuestro planeta. En ese sentido, la comunidad internacional desde el 2018 toma la decisión de que es momento de generar una nueva hoja de ruta con nuevos objetivos y metas que aborden la problemática que también los científicos nos estaban indicando de pérdida de biodiversidad. Y desde el 2018 venimos discutiendo un nuevo marco, una nueva hoja de ruta que se llama Marco Global de la Biodiversidad post-2020, que viene a reemplazar unas metas y unos objetivos que no pudimos cumplir como comunidad internacional, que son las metas Aichi. Y esta nueva oportunidad que tenemos como comunidad internacional de sentarnos a repensar cuáles son esos problemas, cuáles son esos llamados de atención que nos hace la ciencia desde la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos IPES, o desde el Congreso Mundial de la Naturaleza con su congreso que acaba de terminar, o desde el mismo panel de cambio climático, pues digamos que nos lleva a pensar que necesitamos metas mucho más ambiciosas, pero realistas, que vayan dirigidas a la conservación y a la protección de nuestra riqueza natural, pero que también incluya a todos los actores, Ana María, y a todos los sectores. La biodiversidad no puede seguir siendo un sector independiente, tiene que ser una dimensión transversal a los sectores de la salud, del comercio, de la minería energética,
del transporte, etcétera. Entonces, este año, con la pandemia, no pudieron continuar las negociaciones, se reanudaron solamente desde febrero, con unas conversaciones, no fueron negociaciones virtuales, pero con la idea y la intención de que el próximo año retomemos las negociaciones presenciales para adoptar esta hoja de ruta ambiciosa pero realista. Gracias. Gracias, Juanita. Muy interesante lo que nos cuentas sobre esta nueva etapa de las negociaciones. Mara. Bueno, al último siempre le toca difícil porque ya, o sea, con semejante elocuencia de Juanita con respecto a ilustrarnos los dos sobre el momento tan complicado en el que estamos, primero por la evidencia científica y segundo por la evidencia del antecedente de incumplimiento. O sea, estamos en un momento donde la credibilidad es baja, el llamado a la acción es súper alto y la ciencia es más robusta que nunca antes. Entonces, en los dos escenarios, en cambio climático y en biodiversidad. Yo para cerrar y para no repetir, simplemente diría pues que adicionalmente es un año importante porque este tipo de enlaces se están viendo mucho más claros. O sea, estamos en crisis en los dos frentes y esas dos crisis están interrelacionadas y una tiene que coayudar a la otra a echar para adelante. Y así, por ejemplo, se ve en los asuntos de negociación. Entonces, por ejemplo, este nuevo marco de biodiversidad que nos mencionaba Juanita es el equivalente al Acuerdo de París para cambio climático, pero para la biodiversidad, porque tiene el reto de incrementar el posicionamiento político del tema de biodiversidad, que lastimosamente está mucho más rezagado que el de cambio climático, y de aumentar ambición en función de objetivos súper claros, súper concretos, que trasciendan lo que ya teníamos en Aichi. Y por el otro lado, el hermanito mayor, al que le paran bolas la dimensión política, porque también moviliza recursos, entre otros, que es el cambio climático, pues es un jalón de orejas terrible, porque este año hay que hacer un jalón de orejas, porque el llamado a la implementación pues es urgente y adicionalmente, pues lo que decía Juan, nos está mostrando que los efectos y los impactos de cambio climático son más dicientes, más evidentes, sabemos cuál es la ruta de acción, o sea, sabemos qué tenemos que hacer, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y nos ponemos, también hay otros reportes que dirige la misma convención, que dice como, bueno, ¿y cómo vamos? O sea, ¿todo el mundo bien? ¿Todo el mundo con la tarea? Pues todo el mundo mal, todo el mundo sin la tarea. Entonces, básicamente es por eso que es tan importante y es tan importante en un año en donde no solamente, o sea, 2 años, como le mencionaba Juanita, en los que no nos reunimos, no nos vemos las caras, o sea, no solo es que el planeta está en crisis y que también está muy relacionada con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad y con su relación con enfermedades zoonóticas y en el punto en el que estamos por nuestra relación con el universo, pero eso no solamente es el mundo en crisis, sino también el multilateralismo en crisis, o sea, el cómo hacemos las cosas año a año ya no es así, o sea, Juanita nos decía, y conversamos, ¿no? Pues conversamos con un montón de países a ver cómo hacemos, pues conversamos, nos sirven una agenda que tiene que ser como súper ambiciosa, hay que verse las caras, hay que mover el tema, entonces pues eso como sería mi aporte a lo que habían dicho Juanita y Juan. Y cierras con un tema, Mara, que a mí me parece clave y que abre para la siguiente pregunta que tenía preparada y es, ¿cómo se dan estas negociaciones? ¿Cómo funciona? Nos venías contando, Juanita, que vamos a retomar unas negociaciones de manera presencial y con unos precedentes, como ya lo mencionó Mara, de incumplimiento. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo funcionan esas negociaciones ya cuando las delegaciones de los países llegan? Sí, bueno, primero señalemos que nuestra entidad encargada de regular nuestras relaciones internacionales como país es la Cancillería. Ellos son nuestro punto focal, digámoslo así. Pero en materia de biodiversidad ellos se apoyan mucho con el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia. Y pues por supuesto que para poder llegar con una posición acordada de país para todas estas negociaciones, primero se hace un trabajo interno, un trabajo en casa. Y con el liderazgo del ministerio, pues ellos liderando el grupo del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, donde estamos los institutos de investigación, que ustedes habrán oído mencionar, el Humboldt, el SINCHI, IDEAM, INVEMAR, el Instituto del Pacífico, también están parques nacionales naturales.
pues digamos que revisamos como esas otras posiciones y esos documentos que están disponibles con las diferentes opciones para tomar para recomendar cuál podría ser la posición del país teniendo en cuenta su legislación nacional, sus compromisos adquiridos, el ambiente político, las capacidades, ¿no? Cancillería, por el otro lado, está liderando un grupo intersectorial, porque, como te decía, esto no puede ser un tema ambiental. Y esa tal vez fue una de las fallas que a mi parecer llevaron al incumplimiento un poco de las metas Aichi. Necesitábamos también que participaran los otros sectores, no solamente en la implementación, sino desde el momento mismo de la adopción de estas metas. Entonces aquí están sentados en este grupo interno en Colombia sectores como comercio, como el DANE, como planeación nacional, agricultura, salud, etcétera. También revisando esos documentos para que entre el sector ambiental, por decirlo de alguna forma, y los otros sectores podamos conciliar unas posiciones para defender en esas negociaciones internacionales. Las negociaciones internacionales se dan con las delegaciones de país. El Instituto Humboldt afortunadamente ha tenido la fortuna de ser parte de las delegaciones como apoyo técnico y científico al Ministerio de Ambiente. Pero como te decía, la presencialidad es importante porque pues toda la dinámica de la negociación de un texto, de unos objetivos y metas se necesita hacer de manera presencial. Y con la virtualidad, pues habían países que no estaban dispuestos a tener ese tipo de negociación por temas de horario, habían países que no tenían buena conexión, por muchos temas que les dificultaba la participación. Entonces, por eso se decide no tener negociaciones como tal, pero sí no perder el momento, ¿sí? Y por lo menos incorporar las diferentes opciones que todavía no son negociadas en un texto. O sea, ahorita tenemos un texto con muchas opciones posibles de redacción de objetivos y metas. Ya el próximo año se espera que se reactiven esas negociaciones presenciales y por eso ya se reactiva una negociación. Y vamos a tener una negociación muy importante en el mes de enero en Ginebra, Suiza, con el fin de que estos grupos que habían estado reuniéndose para este intercambio de ideas puedan reunirse ya para finalizar y adoptar un borrador que será presentado en la conferencia más importante de este convenio internacional que va a llevarse a cabo entre abril y mayo en China el próximo año. Y allí se espera entonces que ese documento de borrador pues pueda ser aprobado como esa hoja de ruta que va a orientar las acciones de los países, que son 196 países del Convenio de Diversidad Biológica, pero que también, como decía Maritza, va a orientar también las acciones en el marco de otros convenios internacionales, por supuesto, en temas relacionados como es cambio climático. Entonces, así viene la negociación un poco en materia de este año y lo que viene. Muchas gracias. No sé si Juan o Mara quieran complementar desde el punto de vista del cambio climático. Juan, me voy a lanzar yo, porque si no, tú me quitas todo lo que tengo que decir, como de costumbre, mentira. Pero voy a arrancar primero. Y solamente como muy en línea de lo que, entonces, bueno, listo, entonces, ¿cómo funcionan estas cosas? A veces uno dice, bueno, pero ¿qué es una COP? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué se tienen que reunir? ¿Quiénes van? ¿A qué van? Entonces, pues Juanita ya nos mencionaba como mucho el nivel de detalle del arreglo para coordinar a todos los actores a nivel país. Entonces, multipliquen eso por todas las partes esas que dijo Juanita para el convenio de diversidad y para las partes del convenio de cambio climático. O sea, pongan de acuerdo para coordinar sobre un tema a el mundo y reúnanlo en una sala de conferencias, bien sea anual o bienalmente como es en el tema en el convenio de biodiversidad. Entonces, arrancar por ahí, o sea, como quienes van, generalmente pues es una conversión, una reunión de las partes, o sea, de los países, que se da dependiendo de la convención anual o cada 2 años. ¿Qué pasa en esas convenciones? Principalmente es un escenario de negociación donde se toman decisiones sobre unos ítems de agenda, principalmente, pero no únicamente. Y ahí sí, como que ese spoiler no lo voy a dar yo, pero me encantaría que Juan nos contara como un poco más sobre el rol de la sociedad civil en estos espacios de negociación. Yo voy a como contarles otro poquito más sobre, bueno, y en el espacio formal de negociación,
¿qué sucede? Pues entonces hay organización, la COP la conferencia de las partes, entonces como tal, eso es lo que significa. Entonces, nosotros vamos a la COP26 de cambio climático y vamos para la COP15 de biodiversidad. La diferencia en años tiene que ver justamente con la periodicidad en la que se realiza esa conferencia. Adicionalmente, pues también contarles que no es que uno vaya, que los negociadores o que la delegación de los distintos países vayan una vez a la COP y ya, y luego se van para sus casas y vuelven el otro año y ya. Son reuniones que tienen una serie de agenda de preparación del año, o sea, toda esta gente se está preparando todo el año para llegar a la COP, son temas que son supremamente demandantes en alineación política, alineación técnica, alineación de actores. Entonces, adicionalmente, la COP no solamente pues, funciona por temas y por órganos decisorios. Entonces, pues los temas vienen pues como en la agenda, que se deriva de hitos en el tiempo de los acuerdos o de decisiones anteriores, y los órganos que se reúnen en el resto del año, que no necesariamente son la COP, son otros órganos que se conocen como los órganos permanentes, son los órganos subsidiarios que se reúnen por ahí 2 veces al año, depende de la convención, y hay otros órganos que son extra. Entonces, por ejemplo, como que dependen, o los grupos ad hoc para discutir temas en particular. Por ejemplo, en la CDB hay un grupo especial ad hoc para trabajar arduamente en el tema del nuevo acuerdo de la biodiversidad. Entonces, es súper complejo explicar todas las dinámicas de la negociación en un 3 minutos. Solamente me gustaría como que se quedaran con el orden de magnitud de la coordinación y de la preparación, y si a esto le suman los intereses, porque también esto se negocia por grupos, entonces tú te metes con el que está más amiguito tuyo, y así se interviene, y el que tenga más peso en coordinación es el que tiene más hitos para ganar, pues para ganar argumentación. Entonces, pues nada, las dinámicas son diversas, variadas, esto en el escenario de negociación, y la super oportunidad para la participación de sociedad civil y el super rol que tiene sociedad civil y sector privado y otros actores también en el marco de estas conferencias. Se lo dejo a Juan. Claro, sí, bueno, listo. Entonces, pues yo meto la cucharada solamente como para hablar un poco sobre cuál es el rol más o menos en estas negociaciones de la sociedad civil, que es un rol fundamental. Uno muchas veces piensa que, eh, digamos, pues venir, digamos, a este tipo de conferencias, uno recibe una acreditación para poder asistir a estos eventos de observador. ¿No? Y cuando uno le dicen la palabra observador, de pronto uno de inmediato uno cree, bueno, solamente vas a observar, ¿cierto? Vas a tener un rol muy marginal dentro de las negociaciones y realmente pues las personas que tienen una gran incidencia son las personas pues que van con las delegaciones, con las partes, ¿cierto? Con los países en representación, con capacidad decisoria sobre este tipo de asuntos. Sin embargo, el rol de la sociedad civil no está solamente para observar y hacer seguimiento a lo que está pasando y de pronto, digamos, velar por la transparencia de las negociaciones, sino también está en toda la presión que uno puede hacer para que las negociaciones tomen uno u otro camino. Entonces, en los últimos años, sobre todo pues en las últimas conferencias de las partes, en las últimas COP, la sociedad civil ha tenido un rol significativo, sobre todo la juventud, debido a todo el movimiento juvenil climático que ha venido creciendo desde el 2019, todo el auge de Greta Thunberg en Europa y en todo el mundo, y cómo esto desencadenó en movimientos de jóvenes que hasta hoy en Colombia, digamos, también vemos que se están movilizando en las calles por los temas del cambio climático, ¿cierto? Entonces, todo esto a fin de cuentas genera una presión y genera un posicionamiento de agenda de lo que se discute en las COP, ¿cierto? Entonces se hace mucha presión con respecto a ciertos temas. Por ejemplo, digamos que durante bueno, en la COP de Madrid y digamos que también en esta COP, una bandera muy grande que se ha tenido desde la juventud ha sido en primera instancia poder priorizar la agenda de los países o las poblaciones más vulnerables frente a la crisis climática, ¿cierto? Que tengan una voz mucho más fuerte que la de los países que por lo general la tienen. Y en segunda instancia también la sociedad civil ha velado mucho por lograr
Porque, bueno, como decía Maritza, digamos, participan muchos actores acá, ¿no? Entonces, no solamente la sociedad civil, sino también los actores del sector privado y las compañías que invierten en los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, para poder disminuir nuestros gases de efecto invernadero es importante comenzar a hacer una transición energética y ahí las compañías de combustible fósil tienen un rol fundamental. Entonces, ellos también participan en este tipo de eventos y lo que hace la sociedad civil es casi que hacer comenzar una dinámica de pesos y contrapesos, como en cualquier otra democracia, ¿no? En donde está la presión de las grandes compañías cuya riqueza depende de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen, ¿cierto? Y al mismo tiempo está la ciudadanía que dice, no, digamos, acá también estamos con otro tipo de visiones del desarrollo que también deben ser válidas dentro de esta discusión. Entonces, eso genera, digamos, mucha presión sobre los negociadores mismos, que a fin de cuentas sí, pues, toman decisiones sobre ese tipo de metas, sobre los países mismos. Entonces, ese es el rol en estas conferencias para que ustedes se hagan un imaginario. eh, Son como momentos que están llenos de muchísimas actividades paralelamente. No solamente los negociadores y todo el mundo observando lo que está negociando, sino también en las calles afuera hay movilizaciones, hay ferias, hay un compartir de conocimiento muy importante, se generan redes de activismo, bueno, muchas cosas que ayudan a que, digamos, la acción climática se acelere. Qué bonito, Juan, muchas gracias y muchas gracias por darnos un poco de conocimiento, compartir con nosotros estas experiencias que tienen ustedes alrededor de las negociaciones. Y ahora quisiera ir un poco más específico a cómo estas negociaciones nos afectan en lo local. Cómo, cuál es el tipo de compromisos que, por ejemplo, hemos hecho como país y cómo los compromisos que hacen otros países nos afectan en nuestras implicaciones. Ahorita lo decías, Juan, hay unos países que vienen con unas agendas y otros países que vienen con otras agendas. ¿Cómo es el impacto de esas negociaciones en el caso colombiano? Si nos pueden dar algunos ejemplos. Sí, digamos que las implicaciones de estos temas y de estas negociaciones para Colombia son evidentes, Ana María, porque pues somos el segundo país más rico en biodiversidad del mundo. Entonces, digamos que no solamente somos ricos en aves y en especies de peces y de mamíferos, sino que tenemos la gran fortuna de tener una gran variedad de ecosistemas. Pero muchas veces, a pesar de que podemos estar muy orgullosos de toda esta riqueza natural que tenemos en nuestro país, no la conocemos lo suficiente. Y esta biodiversidad también está siendo objeto de pérdida y degradación, ¿sí? También de manera muy alarmante, así como sucede en cualquier parte del mundo. Tenemos, por ejemplo, al Amazonas. El Amazonas, digamos que es como uno de esos ecosistemas emblemáticos del país, el pulmón del mundo, que alberga el bosque tropical húmedo más grande del planeta, en donde se generan esos ríos voladores, ¿cierto? Que son ese sistema de nubes y humedad que viajan desde la selva hacia otras zonas apartadas para el abastecimiento del agua. Y que esto además contribuye con la regulación del clima a nivel mundial. Y digamos que tenemos que pensarnos no solamente ricos en biodiversidad, sino por el otro lado un país en vías de desarrollo. Tenemos todavía muchos retos para lograr un desarrollo sostenible, con una alta desigualdad y pobreza. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar estas dos cosas? Y claro, todas esas negociaciones internacionales en donde participamos van a ser obligatorias para los países y van a ser obligatorias para el gobierno. Entonces, necesitamos es preguntarnos qué necesitamos y a qué nos podemos comprometer. Y qué necesidades concretas necesitamos resolver para cumplir con esos compromisos en materia de capacitación institucional, de recursos humanos, de recursos financieros, en materia de conciencia ciudadana, en materia de transversalidad
transversalidad en otros sectores o inclusión de otros sectores, en el repensar nuestro modelo económico, en nuestra normativa, si es suficiente, creo que a veces es muy buena y referente mundial, pero en la implementación estamos muy quedados. Entonces, ¿cómo debemos repensarnos como un país rico en biodiversidad? Pero también mejorando nuestro relacionamiento con esa biodiversidad que cada vez estamos como dándole más la espalda, me parece un poco a mí. Y conciliar eso que te decía, desarrollo y conservación de la biodiversidad. En el tema, por ejemplo, de cambio climático, ya me complementarán mis compañeros de panel, no somos el país que más emite gases de efecto invernadero, pero tenemos una responsabilidad compartida. Y por supuesto, todas esas metas también, digamos que tienen un impacto sobre nuestras decisiones nacionales en términos de cómo vamos a cumplir con esos objetivos, a cumplir con esos índices a los que debemos llegar en reducciones, en carbono neutral o a donde lleguemos a comprometernos, y cómo de nuevo eso va a estar balanceado con necesidades de desarrollo, de eliminación de pobreza, etc. Gracias, Juanita. No sé si, bueno, no sé quién se anima a responder ahorita. Juan, de pronto. Y me disculpan, por favor, si de fondo suena una papayera. Ok, no. Bueno, pues sobre negociaciones y digamos como que la situación actual en la que se encuentra Colombia como país, yo creo que nos muestra muchas caras. Hay muchos lados por los donde uno puede como analizar este asunto. Por una parte, si bien Colombia acaba de presentar una hoja de ruta supremamente ambiciosa en comparación con otros países en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, una meta de reducción del 51% para el 2030, que es algo que pues realmente se rescata, ¿no? De esa NS presentada, que es esa hoja de ruta para el cumplimiento del Acuerdo de París. Eh, y si bien, pues como dijo Juanita, Colombia no es un país, pues uno de los grandes emisores y contribuyentes, digamos, a la problemática global del calentamiento global, eh, mm, si bien, digamos, esas dos variables hacen que Colombia no, pues, pueda sacar la cara en las negociaciones y más que todo como reclamarle a otros países que no están haciendo nada por mejorar este asunto. Yo creo que Colombia sí tiene muchas deudas y muchas cosas, digamos, en las que necesita rendir cuentas. ¿No? Digamos también, pues hablando un poco como sobre lo que la sociedad civil en Colombia piensa sobre estos asuntos, porque de hecho nos estuvimos reuniendo antes de mandar una delegación acá para la COP26, y lo que piensa la gente que trabaja, digamos, en los temas de cambio climático desde la sociedad civil, es que, por una parte, aunque Colombia muestre este tipo de metas en sus documentos, la política pública dentro del país no es coherente con ese tipo de metas. Entonces, no hay una certeza de cómo se va a alcanzar ese tipo de metas, como la reducción del 51% de gases de efecto invernadero para el 2030, manteniendo unas políticas, digamos, totalmente incoherentes con esa misma meta. Por ejemplo, no sé, para reducir emisiones en Colombia es necesario, en principio, poder disminuir las tasas de deforestación en el país, ¿cierto? Que son la principal fuente de gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es la política que Colombia tiene frente a este tema? Es una política esencialmente militar, ¿sí? Que no brinda alternativas de desarrollo, que no brinda otro tipo de oportunidades económicas en los lugares más afectados por la deforestación, sino que lo que invita a hacer es ir a mirar cómo podemos criminalizar al que deforesta, ¿cierto? Que claro, hay organizaciones criminales detrás de la deforestación en Colombia, pero pues tiene sus contrastes y tiene también sus dinámicas más complejas sociales y económicas, ¿no? Entonces, gran parte de la crítica que se hace es Colombia tiene unas políticas frente a la deforestación que no van dirigidas realmente a disminuir, digamos, sustancialmente la deforestación para poder cumplir con esa meta. Entonces, eso por ese lado es criticable. Por otro lado, es criticable también que Colombia no pueda dar una explicación o una solución sobre la situación actual de los liderazgos territoriales en el país. El último informe de Global Witness, y ya por 2 años consecutivos, Colombia es el país
más peligroso para ser un líder o una lideresa ambiental del mundo. Y esto es una cifra completamente alarmante. Eh, y Colombia aún no tiene una respuesta al respecto. Colombia no ha ratificado el acuerdo de Escazú que busca fortalecer ese tipo de mecanismos para que de pronto los liderazgos territoriales tengan más garantías de hacer su trabajo. Por ejemplo, Colombia hoy para la COP26 no tiene una postura concreta en relación a las violaciones de derechos humanos en Colombia que están directamente relacionados con proyectos extractivistas y tampoco sobre el tema del liderazgo ambiental. Y una premisa bajo la cual nosotros basamos en nuestro trabajo, nuestras demandas en relación al cambio climático, es que sin liderazgo territorial, Colombia no puede cumplir con ninguna meta climática. No puede. Podemos tener la mejor política pública en el mundo, pero la institucionalidad, la gobernanza climática, en muchas partes del país y sobre todo en donde se ubican los lugares más importantes para los temas de cambio climático en Colombia, es una gobernanza que necesita de tejido social. ¿Y qué más importante para el tejido social que el liderazgo territorial? Entonces, mientras Colombia no logre alinear sus políticas nacionales con esas metas que le presenta a los demás países en este tipo de convenciones digamos, me atrevería a decir, metas con las cuales saca mucho pecho a nivel internacional, pues no estamos haciendo nada. Entonces, digamos, también esto obviamente diciéndolo como una crítica muy introspectiva del país, pero, pero eso es un problema. Y otro, como por mencionar, que también me parece fundamental, que también tiene un rol importante Colombia y los impactos de las negociaciones sobre el país, es un hecho también preocupante de los países que conforman el G20, países que son, digamos, los productores del 70% de las emisiones en el mundo de gases de efecto invernadero, presentan sus hojas de ruta para el cumplimiento del Acuerdo de París muy poco ambiciosas, que nos proyectan un incremento de la temperatura de 2.4 grados centígrados promedio en la Tierra. Es decir, que no cumplen con el Acuerdo de París. Es decir, que nos llevan a escenarios catastróficos. Y Colombia debería asumir una postura muy crítica frente a esto. Y como dicen también, digamos, los movimientos sociales, pararse duro, ¿cierto? Frente a este tipo de países que no están asumiendo su responsabilidad histórica con los gases de efecto invernadero y decir, ustedes no están cumpliendo, eh, tienen que dar mucho más de sí mismos. Gracias, Juan. No sé, Mara, si quieras complementar. Es que es difícil, ustedes me la ponen siempre muy compleja, pero también como para dar una visión, o sea, me parece que, o sea, todo lo que han dicho, tanto Juanita como Juan, es como muy importante en cuanto a cómo nos afecta en Colombia lo que pase y lo que se decía en nuestros escenarios de multilateralismo. Entonces, por ejemplo, o sea, partiendo desde la cola de lo que dijo Juan, de decir, eh, países como Colombia deben ser champions en ambición y empujar para pararse duro para que se suba la ambición, eso se puede sí, solo sí, el mismo país sube la ambición. Entonces, ese es el lineamiento para negociar metas altas a nivel país. Entonces, como lo decía, tenemos un 50% de reducciones, y Juanita lo decía, no somos el país que más emite, pero tenemos un 50% de reducciones. ¿Por qué? Porque es lo que la ciencia dice que tocaría hacer, ¿no? Entonces, porque la ciencia dice que tienen que reducir sus emisiones al 50% en 2030 y tienen que ser carbono neutros en 2050 y todo el mundo está tratando de ver quién se acerca más a ese hito científico, pero entonces eso se le devuelve al país de una, como lo mencionaba Juan, como de, y cómo lo va a cumplir. Entonces es un ciclo donde definitivamente el rol de la sociedad civil y de otros actores, tanto para ser veedor, pero también para aportar en la implementación, es crucial. O sea, si nosotros nos quedamos pensando que la DNS del 50% de reducción de gases de efecto invernadero de Colombia la va a cumplir el Ministerio de Ambiente, podemos sentarnos a llorar. O sea, primero, es un hecho que tiene que ser transversal a toda la economía y al modelo de desarrollo, como lo mencionaba Juanita. O sea, es que esto lo venimos diciendo en áreas ambientales desde hace mucho tiempo, pero lo que nos apoya la ciencia hoy es como, de verdad, es que es en serio, es en serio. Si no hay un cambio transformacional, o sea, no hay opción, no hay ventana, no hay solución, no hay salida, es peligroso. Entonces, eso por un lado.
y eso en materia de implementación es supremamente complicado, pero tiene que pasar, ¿no? Eso a nivel de gobierno, ¿no? Y no solamente a nivel de gobierno, porque listo, entonces que todas las carteras se pusieron de acuerdo, que logramos hacer que todos los sectores se involucraran, entonces Juan mencionaba temas súper álgidos como temas de derechos humanos con respecto a defensores ambientales, entonces ahí montar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, transición de fósiles en Colombia tiene que tener a energía comprometido más allá de temas de transición energética, tenemos que hacer un phase out. Pero para hacer un phase out hay que hacer transición justa porque mucha gente depende de sus empleos y para hacer una transición justa es un rollo sistémico al que le tenemos que parar mucha atención a nivel de gobierno y a meterle a otros actores. El sector privado, o sea, tiene que cambiar sus mecanismos de pensamiento, de acción, de inversión radicalmente. La sociedad civil tiene que meterse en el juego, tanto de incrementar la inversión como de implementar acciones, y no solamente a nivel personal, que sí también, o sea, movilicémonos mejor, tomemos decisiones personales muchísimo más informadas, pero adicionalmente hagamos acción colectiva. No lo mencionaba Juana, que esas sinergias, redes, son absolutamente clave, y sin eso esto no se mueve para donde se tiene que mover, ni de riesgo. Entonces, Ana también nos preguntaba como, bueno, y entonces, ejemplo, o sea, de qué importa si uno cede un poquito y otro país gana un poquito, pues esa es la esencia de estas negociaciones. Hay un dicho en negociaciones muy chévere que me gusta, que es nadie queda contento, todos igual de insatisfechos, porque es un tema que se llega a consenso. Y donde se mueve una aguja en China, acá se siente. En la escala de globalización del mundo hoy día y en materia ambiental eso es aún más sonante y pues como que a eso le llega a uno. Y nos pedías un par de ejemplos. A mí hay dos que se me vienen a la mente. Uno es en cuanto a movilización de financiamiento. Si el tema de movilización de financiamiento, tanto en biodiversidad como cambio climático, no es ambicioso, no es direccionado para los más vulnerables, no es direccionado para las temáticas más sensibles como temas de naturaleza, de derechos humanos, de justicia ambiental, entre otros, o sea, muchos perdemos. Entonces, otro tema que se me ocurre que eso también como interesante es como, bueno, estas metas de los países desarrollados súper interesantes que uno dice, oh, chévere, por ejemplo, a 2030 ya no hay vehículos eléctricos en el Reino Unido, ya no hay vehículos a combustión fósil, a combustión en el Reino Unido, sino todos son eléctricos, súper chévere. Entonces, ¿para dónde van a mandar todos los vehículos a combustión? ¿Para dónde? Para los países que no tengan regulado eso, levanten la mano la cantidad de países latinoamericanos que podemos estar recibiendo la chatarrización del mundo en desarrollo cumpliendo sus metas. Si esto no va acompañado de una revisión normativa integral de prever todos los fuentes, de prever todos los goles que se pueden meter a costa de ambición de otros, esto es complejo y como es complejo requiere el involucramiento de todos los actores, todo el mundo pilas en esto, porque como también pudimos ver en la conversación, todos tenemos como un ángulo complementario y necesario de cómo abordar este tipo de problemas. Súper interesante, muchas gracias a los tres. Creo que ilustran muy bien como la complejidad y la importancia de involucrar diferentes actores, trabajar en colectivo, pensarnos desde la sociedad civil y no solamente esperar que nuestros estados tomen las acciones y tomen las decisiones. Quisiera invitarlos a responder la última pregunta y aquí sí quisiera que el último en responder sea Juan, porque es una pregunta alrededor de la juventud. Y la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el papel de la juventud en estos temas? ¿Qué potencial tiene la juventud para tener mayor incidencia en un futuro más sostenible? Bueno, pues yo pienso, Ana María, que los jóvenes son el presente. Y esta generación es una generación sensible, es una generación informada, es una generación activa, participativa. No es pasiva como de pronto pudimos ser cuando éramos jóvenes nosotras. Yo siento que esta generación además tiene muchos retos y al enfrentarse a esos retos es creativa. Entonces, el rol que yo le veo a la juventud es un rol supremamente estratégico y de primera línea.
¿sí? Y en ese sentido yo propondría a los jóvenes que nos escuchan tomar el liderazgo, ser actores de cambio, proponer soluciones, participar, moverse hacia también el activismo en el apoyo de un mundo donde podamos tener ese equilibrio entre la protección de nuestro planeta, de lograr esta salud planetaria, donde ya no es por un lado la salud humana y por el otro la salud de los ecosistemas, sino que estamos viendo que esto nos afecta cuando hay un desequilibrio, pues obviamente las consecuencias a nuestra calidad de vida pues son evidentes, en donde solamente tenemos una casa, que es esta casa común para vivir, y en donde pues digamos que los jóvenes deben involucrarse cada vez más, tanto en la agenda internacional como en la nacional, para poner sus peticiones, puntos de vista y propuestas. Entonces yo le veo a la juventud ese rol activo y consciente como actor de cambio, como te digo, también abordando una actitud consciente de su propio rol en el problema, pero también siendo conscientes de que es una oportunidad. O sea, cómo podemos desde la juventud y desde nosotros como ciudadanos generar esos cambios transformativos de los que hablaba también Maritza, en el sentido de, bueno, cómo estamos, por ejemplo, haciendo trazabilidad de los productos que consumimos para evitar la deforestación, cómo estamos generando una menor huella a este planeta cuando, no sé, estamos consumiendo energía, agua, cómo estamos utilizando otras energías más limpias, etcétera. Cómo como consumidores también estamos promoviendo un consumo sostenible y entonces de la mano una producción más sostenible. Y dejo este mensaje. Los jóvenes y los niños se encuentran entre los grupos más vulnerables a los efectos de la degradación ambiental y su voz debe ser escuchada en los procesos de toma de decisiones sobre biodiversidad y cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita. Yo sigo con algo cortico porque tengo ganas de escuchar a Juan, pero no, reforzar simplemente el mensaje de Juanita con que ya no es que es el potencial y que podrán hacer, no, les tocó la parte más crítica de la crisis con la ventana de oportunidad más angosta y no hay otra opción a que sean agentes que metan una visión proactiva, diferente, crítica, y que catalicen a los otros actores, ¿no? Tampoco es como, no, pues entonces resuélvanlo ustedes jóvenes y nosotros seguimos en el business as usual, no, es como, pues a integrarse también con todos los otros actores que están metiéndole ganas a esto y a los que no también están metiéndole ganas, a tratar de que le metan ganas y a los que, y pues a mí hay otro tema que me parece bien importante es también, pues que mientras hacen esa agencia súper activa y súper catalizadora, también se cuiden un montón, porque tanto por temas de la defensa de la causa como temas emocionales, o sea, y le pega a los jóvenes y nos pega a todos, que a mí ya el próximo reporte que salga, yo no sé qué va a pasar porque cada reporte que sale me deja en una crisis de par semanas de, oh, por Dios, ahora sí es que Virgen Santísima. Entonces, pues es pues, como cuidarnos entre todos y moverla entre todos, pero definitivamente creo que pues, los jóvenes son como el boost y aunque pues yo también creo que soy un poco joven, todos somos jóvenes, espíritus de jóvenes, entonces creámonos jóvenes también y pues sigámosles la carreta. Sí, de acuerdo. Gracias, Mara. Y no, solo quería decir que por supuesto todos somos jóvenes, pero tenemos unos más jóvenes con mucho impulso. Entonces, adelante, Juan. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que los jóvenes, digamos, en Colombia, bueno, hay que partir de un hecho demográfico muy importante, ¿no? En el país, partiendo de reconocer esto, digamos, y creo que uno puede ya comenzar a sacar unas conclusiones muy importantes sobre este asunto. Y este hecho demográfico es que hoy en Colombia, el grupo poblacional más grande del país oscila entre los 15 y los 39 años, que es una población muy joven. Es decir, hoy Colombia es un país joven. Hay más jóvenes. Los jóvenes somos mayoría, ¿sí? Para ponerlo en esas palabras. Y, y eso tiene unas implicaciones muy importantes porque eso significa que somos actores
cuya incidencia es fundamental para la dinámica política, económica y social en el país. Es decir, acá las cosas se mueven por cómo se muevan los intereses de los jóvenes. Punto. Simplemente porque somos mayoría. ¿Sí? Entonces, ese hecho demográfico puede que no se repita dentro de muchas décadas más, porque para que volvamos a ser un país de jóvenes, pues va a tener que pasar muchas más generaciones. Y creo que eso de alguna u otra manera pues nos da un llamado a creernos, digamos, como que tenemos esa fuerza, ¿cierto? Porque muchas veces nos creemos ahí como, nos vemos a nosotros mismos como ahí, como en el margen, como de pronto que podemos influir muy tangencialmente en los asuntos, que entonces los adultos toman las decisiones, que entonces cuando yo sea adulto, cuando yo ya tenga un grado, digamos, un título universitario, cuando ya tenga un trabajo, es que voy a poder incidir en el mundo, pues no, uno lo comienza a hacer desde muchos antes y más sabiendo que los jóvenes somos mucho más si logramos articularnos. Entonces es cuestión de creérsela. Yo también muchas veces discuto esto con mis compañeros activistas y les digo, oigan, o sea, claro, en el mundo hay, y en Colombia ha habido muchas vanguardias del ambientalismo, ¿no? A las cuales se les obviamente agradece mucho por su trabajo, porque han logrado posicionar el tema ambiental en la agenda pública de una manera muy importante, pero créanse que ustedes son la nueva vanguardia. Créanse que ustedes son las personas que van a aparecer en esos libros de historias de historia que ustedes se leyeron en algún momento y que salvaron el mundo, ¿sí? Eh, Créanse que están en sus manos y no en las de otra persona, que su rol no es de observadores, sino que su rol es de ser los protagonistas y de estar en espacios de toma de decisión. Eso es, digamos, como el llamado que yo hago, que créanse que ustedes son la generación que va a hacer esto y que no hay que esperar a tener un título para comenzar a tomar acción. Y, digamos, adicionalmente, porque estoy muy de acuerdo también con el mensaje que manda, digamos, Maritza sobre esta preocupación casi que existencial que nos lleva pues a entender que es una responsabilidad generacional y que nos tocó a nosotros o nos tocó a nosotros y no hay otra opción para generar el cambio, pero también yo creo que hay algo muy positivo de esto y es que tenemos una ventana de oportunidad para poder eh, cambiar esas cosas que en el mundo con las que con el mundo no estamos contentos, ¿sí? La crisis climática es un problema de raíz en el sistema económico y político actual de todo el mundo. Y contrarrestar la crisis climática implica cambiar muchas cosas de ese sistema. Entonces, tenemos la oportunidad perfecta para cambiar el mundo a ser un mundo mejor. Y creo que eso debería llamarnos mucho más la atención también de esta crisis, no algo como solo, nos tocó hacerlo, sino como, qué chimba, voy a poder jugar a ser la persona que construye este nuevo mundo. Y un llamado final también pues para la juventud, que es juventud colombiana, ¿no? En Colombia, la agenda también la movió mucho los jóvenes. La constitución del 91, constitución que tenemos actualmente en Colombia, es una constitución que se consiguió a partir de un movimiento juvenil, el movimiento de la séptima papeleta, llevado políticamente por jóvenes, abanderado por jóvenes, que hoy están en espacios de toma de decisión, muchos de ellos. Y así mismo tenemos que vernos a nosotros. Para entonces lo que se necesitaba en Colombia era una nueva constitución. Hoy lo que necesita Colombia es contrarrestar la crisis y hay que comenzar a abanderar estos temas. Además de lo bonito que tiene el activismo. Uno conoce amigos, todos mis amigos hoy son amigos que he conocido en el activismo, uno tiene experiencias increíbles, uno se vuelve mucho más responsable, más autónomo, tiene mucha más autodeterminación, bueno, una gran cantidad de cosas que uno en ningún otro lugar va a aprender y crecimiento personal impresionante. Entonces, nada, la invitación es eso y a sumarse a este. Muchísimas gracias, muy inspirador y espero que quienes nos estén viendo reciban esta invitación a participar activamente. La acción colectiva es importante. Y yo quisiera también invitar a los jóvenes a que esa participación colectiva la hagan de manera informada. Nos decía Mara también, la ciencia nos está diciendo cuáles son los hechos y tenemos que escuchar a la ciencia y tomar las decisiones para poder cambiar el rumbo.
Yo les quiero agradecer, ha sido una conversación supremamente interesante. Me encantó escucharlos, espero que quienes nos están viendo también hayan disfrutado tanto como yo esta conversación. Y creo que, bueno, es momento de cerrar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juanita, Juan, Mara. No, estuvo súper chévere, yo salí muy contenta y con ese cierre inspirador. No, me gustó mucho la conversación, muchísimas gracias, espero que nuestra audiencia también hayamos pues como logrado transmitirles un poco de por qué es tan importante discutir estos temas, por qué nos tenemos que involucrar, cuál puede ser su rol. Entonces, pues nada, todos montados en el barco. Muchas gracias, hasta luego. Sí, muchísimas gracias también por la invitación y nada, pues a seguir, digamos, informándonos, a hacerle seguimiento a la COP26. Entonces, nada, ahí súper pendientes. Presentación tan interesante, de verdad, mil gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que luego más adelante podamos hacer algo por el estilo como hoy. Mil gracias, Ana María, también por moderar este panel de lujo que tuvimos hoy, pues poniendo también en el frente el tema de la juventud. Muchísimas gracias. No, qué gusto, muchas gracias. Luego nos pones en contacto a todos, Laura. Claro que sí, ya están en contacto por correo, pero si quieren en un correíto también comparto los números de todos. Creo que el único que no tengo es el de Maritza. Entonces, si quieres, Maritza, yo se los mando. De una. Pueden seguir en red, una nota. Listo, Bueno, muchas bien. gracias. Que estén muy Buenas bien. noches a todos, especialmente a Juan, que debe estar en medianoche. Sí. Sí. Chao, gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Chao.